Hola de nuevo. Venga, seguimos con el tema del pensamiento crítico y vamos a dar unas definiciones que han intentado aproximarse al concepto. Son tres definiciones. La primera es que es un pensamiento reflexivo centrado en decidir en qué creer o qué hacer. Y esto es fundamental para autodirigir tanto las experiencias de aprendizaje que consideras que son más interesantes para tu progreso, como a la hora de dirigir tus pasos en la vida. Es necesaria una actitud reflexiva para comprender mejor la naturaleza de un problema. Su objetivo es sopesar y evaluar la información para tomar decisiones bien fundadas. El contenido suele ser una creencia o un motivo que queremos examinar más detalladamente. Es decir, por ejemplo, me voy a apuntar a una actividad. ¿Qué me motiva a mí a esta actividad? ¿Es una motivación por la tarea o es porque quiero conocer gente que también esté interesada en esa actividad? ¿Vale? Ahí estás reflexionando sobre tu motivación. O, por ejemplo, cuando el contenido es una creencia, pues puede ser que estés en una dinámica de acción determinada que no te da resultados porque tus creencias te hacen verte como que otras opciones no son accesibles para ti, por ejemplo. Otra definición que se ha dado de pensamiento crítico es pensar mejor. Aprender a pensar de modo crítico mejora la capacidad de reunir, interpretar, evaluar y seleccionar la información con el objetivo de realizar elecciones bien fundadas. Y una tercera definición, pues hace referencia a lo que comentaba en el vídeo anterior, que es necesario distinguir entre el pensamiento dirigido a enfocar una meta o a clarificarla. Enfocarla se aproxima más a la solución de problemas, es decir, ya tienes claro el problema, lo tienes bien definido, un ámbito concreto, tal. Se pone énfasis en la concepción de producto de la toma de decisiones. Mientras que clarificarla pone el énfasis en el proceso utilizado para llegar a una decisión. ¿Vale? Digamos que estás esbozando el problema todavía. El pensamiento crítico es algo más que tomar decisiones y el proceso de toma de decisiones bien fundadas es más importante que la decisión misma. ¿Vale? Al final te vas a dar cuenta de que si la decisión que tomas es la más correcta de las posibles, no es tan importante porque habrás aprendido durante el proceso. ¿Qué habilidades intervienen en el desarrollo del pensamiento crítico? Pues hay un autor que se llama Ennis, que en 1987 propuso un conjunto amplio de habilidades estableciendo dos clases principales de actividades de pensamiento crítico. ¿Vale? Ha quedado un poquito... Actividades del pensamiento crítico, hay dos clases principales. Una son las disposiciones y otras son las capacidades. A grandes rasgos, las disposiciones son más de componente emocional, motivacional, actitudinal, y las capacidades son más de componente cognitivo, ¿no? Las disposiciones son los rasgos afectivos y disposicionales que cada persona aporta a una tarea de pensamiento, como por ejemplo apertura mental, que ya la definimos en el vídeo anterior como habilidad para adoptar diversidad de enfoques, voluntad de estar bien informado, ¿vale? Es otra disposición. Hay gente que le das dos datos
en relación a la solución de su problema ya se cansa de buscar información. Y también sensibilidad hacia las creencias, los sentimientos y el conocimiento ajenos. También una actitud, ¿no? De ser sensible hacia que cualquier otra persona puede tener otras creencias, sus propios sentimientos y sus propios conocimientos. Y luego las capacidades, pues se podrían definir como un conjunto de funciones cognitivas necesarias para pensar de modo crítico. Y aquí se han incluido 4. Aunque creo que en el libro solamente viene 3, yo añadí sintetizar porque me parecía evidente, ¿no?, que había que incluirla. Bueno, ¿qué capacidades serían estas? Centrarse en la tarea, analizar información, sintetizarla y juzgarla en el sentido de evaluarla. Este mismo autor propuso una taxonomía que creo que quiere decir clasificación, compuesta de 12 habilidades. También me parecía útil para aproximarnos a este concepto. Estas 12 habilidades son: centrarse en la pregunta. La pregunta puede ser la pregunta que tú te haces ante una situación vital compleja, ¿no? Analizar los argumentos, por ejemplo, los que te das tú, los que te dan tus familiares cercanos. Hay argumentos a favor de una dirección u otra, digamos. Formular preguntas de clarificación y responderlas. Juzgar la credibilidad de una fuente. Esto es muy importante. Hay veces que no hacemos esto con detenimiento y damos por sentado que la información que nos llega es veraz. Y esto hay que comprobarlo. Juzgar la credibilidad de una fuente. Observar y juzgar los informes derivados de la observación. O sea, observar tu problema, digamos, podemos decir que lo puedes observar en subcomponentes y elaboras informes derivados de esa información. Cuanto más detallado, mejor. Si los escribes, mejor todavía. Y evaluar esos informes. Deducir y juzgar las deducciones. Deducir, ahora lo explicará mejor, básicamente es ir desde una idea general hacia una más particular. Inducir y juzgar las inducciones, que es el proceso inverso. Desde una afirmación particular, inducimos hacia una idea más general. Emitir juicios de valor. Quiere decir en términos de esto me parece que está bien o está mal, o esto me gusta o no me gusta. Luego también define juicios de valor. Definir los términos y juzgar las definiciones. Esto a mí me parece súper importante, porque cuando vamos creciendo y vamos aprendiendo vocabulario, nos manejamos conforme a las definiciones que nos dan. Yo, por ejemplo, por mi formación, he visto la importancia que tiene analizar esas definiciones y evaluarlas, hasta qué punto nos parecen ajustadas a la realidad, ¿no? Identificar los supuestos. Por ejemplo, en los supuestos en los que tú te basas. Yo creo que aquí quizás es necesario, conveniente, aclarar que no es exactamente lo mismo que las expectativas. Yo creo que está claro, pero bueno, no me cuesta comentarlo. Hay veces que cuando estamos analizando nuestro pensamiento, pues decimos,
¿en qué te basas para pensar esto, lo que sea? Y casi siempre respondemos con una expectativa, en que esto va a salir mal, en que esto es muy difícil, lo que sea. Eso es una expectativa. Y de lo que se trata aquí, lo que propone el autor, es que identifiques los supuestos, quiere decir, unas suposiciones de base en las que tú te apoyas para tener determinada expectativa. Decidir una acción a seguir, ¿vale? Esto es importante, aquí hay una decisión, aunque es breve, es un proceso de toma de decisiones entre varias opciones. Y la última, interactuar con los demás. Esto también parece obvio, ¿no? Los problemas es muy difícil resolverlos uno solo. Bueno. Vale, dentro de este mismo apartado, ¿vale? Es un poquito amplio. El pensamiento crítico supone examinar de modo crítico las creencias y los cursos de acción. Algunos autores propusieron un conjunto menor de habilidades generales para describirlo. Y son básicamente 4, ¿vale? En vez de esta taxonomía de 12 habilidades, hay autores que propusieron conocimiento, inferencia, evaluación y metacognición. Expongo brevemente cada una de ellas. Conocimiento. Suministra la base para juzgar la credibilidad de la información o de puntos de vista nuevos y ayuda a examinar de modo crítico metas y objetivos. El conocimiento en forma de estrategias moldea activamente la dirección que tomamos al tratar de resolver un dilema. He seleccionado las líneas que me parecían más relevantes y esta me parecía destacable, ¿no? El conocimiento en forma de estrategias. Cuando expuse la introducción al tema de estrategia de aprendizaje, definí estrategias y me parece que se hablaba de conocimiento declarativo, conocimiento procedimental, quiere decir, conocer qué estrategia, conocer cómo se aplica. Porque cuando hablamos de conocimiento, la mayoría de las personas nos imaginamos, sí, yo sé de este tema, yo te puedo hablar de este tema y bla, 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 y te pones a hablar y podrías escribir un texto, ¿no? Pero el conocimiento sobre estrategias no es exactamente así. Es más un diagrama de flujo, como por ejemplo cuando os puse el diagrama para componer texto. Y me parece importante destacarlo. Este conocimiento en forma de estrategias moldea activamente la dirección que tomamos al tratar de resolver un dilema. Ahí lo dejo. La inferencia, bueno, la define como la conexión entre dos unidades de conocimiento, que puede ser dos unidades de conocimiento, puede ser que una sea más general, otra más particular, ahora va a especificar, ¿vale? Dos o más hechos aparentemente no relacionados también. Permite comprender nuestra situación a nivel profundo y significativo. Y esto es súper importante, que comprendas tu situación a nivel profundo y significativo. Hay, por ejemplo, personas que están bien situadas socialmente, tienen un puesto de trabajo bien remunerado y hay un momento de su vida que disfrutan de su posición y no se cuestionan nada, pero cuando por lo que sea se empiezan a cuestionar si tomaron las decisiones más adecuadas, entonces empiezan a analizar su situación a nivel profundo y significativo. A la hora de tomar estas decisiones,
¿Te preguntaste a ti mismo, hablaste contigo mismo realmente o era algo que sabías que iba a complacer a tu madre o a tu padre, por ejemplo? Este tipo de cuestiones. Y entonces, en el proceso inferencial se distinguen dos modalidades, la deducción y la inducción, que ya las he explicado antes muy brevemente. Deducir es cuando a partir de una información general llegas a una conclusión más específica. Digamos que vas de arriba a abajo. Y la inducción es el proceso inverso. A partir de una información particular llegas a una conclusión más general. Y aquí el texto resalta la utilidad de las inferencias inductivas, que es decir, las que van desde lo particular hacia las ideas más generales, porque tienden a ser más amplias y a tener más alcance que las deductivas. Una cosa que me parece rotunda. Permiten llegar a conclusiones que superan el límite de los datos, en el sentido de que hay estructuras que sostienen el estado aparente y que en muchas ocasiones se mantienen ocultas para favorecer determinados intereses. Es decir, tú cuando te pones a inducir, quiere decir, intentas llegar a la idea más general que está sosteniendo esto, si haces el proceso correctamente, superas los datos que tienes. Puedes tener una información muy concreta, pero muy escasa. Y si haces bien el proceso inferencial, puedes identificar la estructura que subyace a la situación, en el sentido no de datos concretos particulares, sino de qué lo está sosteniendo desde arriba, desde nivel creencias, por ejemplo. Vale, luego, la evaluación. Otra habilidad importante para describir el pensamiento crítico. Pues para concretar más a qué se refiere, dice que hay subhabilidades relacionadas con la evaluación. Y son analizar, sintetizar, juzgar, sopesar y emitir juicios de valor. Muy brevemente, analizar, pues identificar y seleccionar la información relevante. Sintetizar, conjugar esa información relevante en un todo coherente y bien cohesionado. Juzgar es la evaluación propiamente dicha, ¿no? Pues evaluar la credibilidad de la información y de las fuentes de las que proviene, intentando eliminar sesgos, muy importante los sesgos de género, los sesgos de clase social, ¿entendéis? Sopesar se refiere a comparar la información disponible, elegir la más relevante para el caso y organizarla del modo más lógico posible. Esto es laborioso, pero claro, si quieres poner tu vida en orden y marcar un plan que te haga feliz y tomar las decisiones adecuadas, dar los pasos en la dirección correcta, pues te tienes que tomar la molestia, entre comillas. Yo creo que tendríamos que aprender a disfrutar de esto en vez de sentirnos agobiados por la situación o por lo que nosotros llamamos un problemón, que yo con todo el respeto del mundo, sé que hay situaciones de la vida muy complicadas. Yo he vivido fases de mi vida muy complicadas. Yo respeto esas situaciones. Es muy difícil establecer objetivos claros porque a ciertas edades no sabes qué es lo que te va a hacer feliz, estás probando. Entonces, todo mi respeto hacia esas situaciones, ¿vale? Entonces, sopesar pues requiere tiempo y evaluar comparar la información con detenimiento. Elegir la más relevante y organizarla del modo más lógico posible. Y, por último, emitir juicios de valor.
que se define aquí como dar una respuesta moral, ética o emocional a la información que influye en la toma de decisiones. ¿Vale? Una vez que tú has identificado la información que te está orientando en una dirección concreta, tienes que caracterizarla en cuanto a cómo te afecta a ti esa información. Me hace sentir bien, me hace sentir mal, me gusta, no me gusta, ese tipo de valoraciones, ¿no? Y la cuarta habilidad se llama metacognición. Ya he comentado la importancia que tiene. De forma muy sencilla es pensar sobre el pensamiento. Incluye la capacidad de analizar lo adecuado de nuestras decisiones. ¿Vale? Eres tú misma o tú mismo quien evalúa o juzga cómo de acertada estuvo esa decisión. La que sea. Aquí hay una cuestión importante. Las creencias y las actitudes contradictorias o los datos insuficientes pueden llevar a posponer una decisión importante y limitar nuestra capacidad de formarnos una opinión bien fundada sobre un tema. ¿Vale? Hay una edad muy complicada cuando empieza la preadolescencia y la adolescencia con esa revolución hormonal. Es muy importante formarse una opinión bien fundada sobre cualquier tema. Pero como hay, podríamos decir, infinitos temas, pues no hay tiempo suficiente para dedicarle a un tema en concreto. Y entonces, por eso es importante identificar bien los temas que nos interesan claramente, porque ya van a marcar una dirección y ya van a establecernos unas prioridades de foco de atención, etcétera, que nos van a evitar vernos envueltos en situaciones problemáticas o situaciones vitales que son verdaderos problemones. Y entonces, claro, tendríamos que enseñar a los chavales y chavalas a examinar sus propias creencias y sus actitudes para que se den cuenta de cuándo son contradictorias o que cuenten con los datos suficientes para no tener que posponer decisiones importantes. Vale. Por eso hago yo tanto énfasis en aprender a usar el cerebro en lo más básico, ¿no? Y cuando expuse el tema de metacognición sabía que me metía en un jardín porque a ciertas edades esos temas son muy difíciles, les rehuyen los chavales, no quieren saber nada de esas cosas porque les parecen poco accesibles, pero es súper importante que sepan cómo funcionan las cosas a nivel cognitivo, ¿no? Bueno, esto de la metacognición, para terminar, es esencial. Permite supervisar si la información en la que basamos nuestras opiniones es adecuada y si son razonables las inferencias que hacemos. Vale, ahora viene el apartado inteligencia y pensamiento crítico, que tiene que ver con lo que expuse en un vídeo reciente, no me acuerdo cuál, creo que no es de los primeros, que hablaba de liberar el pensamiento, que el pensamiento hay que formarlo.
Pero una vez que está formado hay que aprender a liberarlo, en el sentido de que el propio alumno sepa cuál es el pensamiento adecuado. Podríamos decir autodirigir el pensamiento, más que liberar, porque quizá decimos liberar el pensamiento, que es la etiqueta que se utiliza, pero quizá haya personas que entiendan que se refiere a, sí, vale, yo he recibido una formación en el colegio, en el instituto, y ahora lo libero mi pensamiento y hago lo que me da la gana, que también hay veces que se aprende mucho de los errores grandes, ¿no? Pero ahora vais a ver que no se trata de hacer lo que viene en gana, sino de hacer lo correcto, en el sentido de que es lo mejor para mí y mi comunidad. Vale. La capacidad intelectual elevada, socialmente aceptada, lo que solemos identificar como un chico listo, una chica lista, no es la condición necesaria ni suficiente para pensar bien. Otro autor, Perkins, en 1987, diferencia 3 aspectos de la inteligencia y los denomina poder, conocimiento y tácticas. El poder se define como el nivel básico de aptitud intelectual que cada uno lleva a la tarea. Este potencial difiere en cada persona e incluso en la misma persona acometiendo distintas tareas. ¿Vale? Quiere decir, ¿qué capacidad tienes tú para afrontar una tarea? Pues, tu poder de afrontar esa tarea. El segundo aspecto, el conocimiento, es el dominio específico y el conocimiento general de que disponemos. ¿Vale? Hay áreas concretas y luego conocimientos generales, ¿no? Facilita la información que nos llega y permite construir significados basados en lo que ya sabemos sobre un tema. Y las tácticas serían las estrategias mentales para facilitar la comprensión de una tarea y su ejecución. Un repertorio de tácticas, por modesto que sea, compensa la falta de poder, digamos, o de capacidad o de conocimiento. Quiere decir que puede compensar los dos aspectos anteriores. Un repertorio de tácticas. Vale, aquí el texto anima. Dice que hay que animar tanto a profes como a alumnos y alumnas a enfocarse más en el conocimiento y las tácticas. Porque parece que la capacidad inicial es muy determinante, ¿no? Los profes parece que ya de inicio del curso clasifican los alumnos, estos son los aventajados, estos son los problemáticos, este tiene dificultades, tal. Y a partir de ahí se desarrolla todas las dinámicas de proceso de enseñanza-aprendizaje y no se le da la importancia que requiere al conocimiento y las tácticas. Pueden considerar esa falta de capacidad inicial. Algunas tácticas están soldadas, entre comillas, a un cuerpo de conocimiento. Por ejemplo, la descomposición factorial de una ecuación de segundo grado para hallar sus raíces. Este método de sacar factores, que lo llamamos nosotros, pues lo llama aquí táctica, para decirse también una estrategia, que está muy ligada, por no decir soldada, a un cuerpo de conocimiento, que es la función cuadrática, ¿no? En matemáticas. Y hay otras que no,
como por ejemplo supervisar la propia comprensión. Esta táctica es súper importante. Hay alumnos y alumnas que empiezan a leer y vamos a poner el ejemplo de un párrafo compuesto de 2 frases. Sin haber comprendido bien la primera fase, siguen leyendo después del punto y seguido a ver cómo termina el párrafo, o incluso sin haber comprendido un párrafo avanzan al siguiente y entonces, claro, pierden mucho tiempo, se desesperan, se desmotivan. Entonces, aquí es fundamental darse cuenta de cuándo has leído y no has comprendido y paras, no sigues avanzando, vuelves atrás y vuelves a leer. Una táctica súper importante, supervisar la propia comprensión. Este autor, Perkins, describió un enfoque táctico del aprendizaje más amplio que denominó marcos de pensamiento. Eso me parece fundamental. Un marco de pensamiento sería una guía o estructura que organiza y sostiene los procesos de pensamiento. Y pone en el libro ejemplos como por ejemplo el método científico. Quiere decir que cuando tú quieres ser científico y empiezas la primera asignatura de diseño de investigaciones, por ejemplo, ya te enseñan en qué consiste el método científico para aplicarlo sistemáticamente. Eso hace de guía, es un marco de pensamiento. Otro marco de pensamiento puede ser los niveles de procesamiento. Cuando yo expuse niveles de procesamiento de la información, puedes procesarla a nivel microtextual, macrotextual o superestructural, ¿no? Yo lo expliqué de otra manera. Aprender a identificar la microestructura, la macroestructura y la superestructura de un texto. Pero también es un marco, una guía. Entonces, este marco de pensamiento proporciona la base organizativa para comprender la información nueva y aprender nuevas habilidades. Se desarrolla en 3 estadios o 3 fases: adquisición, automatismo y transferencia. Está súper comprimido. A las personas que estén interesadas en el tema, está aquí más desarrollado. La adquisición, pues aprender un marco de pensamiento y utilizarlo para pensar y razonar. Se pueden enseñar mediante modelado. Pues por ejemplo, el profesor los pone en la pizarra los pasos fundamentales y al mismo tiempo que va explicando brevemente cada paso, va como pensando en voz alta para mostrar a los alumnos qué tipo de cuestiones y reflexiones se hace una persona que está siguiendo ese marco, ¿vale? Esa estrategia o lo que sea. La segunda fase, el automatismo, pues es cuando ya tienes la capacidad de aplicar el marco de modo automático. Cuanto más se practica, más se automatiza. Y la transferencia es cuando aprendes a utilizar el marco en un contexto nuevo. Puede ser intencional, cuando la hace voluntariamente, requiere esfuerzo consciente, o cuando tiene lugar de manera espontánea, que quiere decir que sin tú poner esfuerzo ni voluntad, transfieres el marco y aplicas analogías a un campo diferente, por ejemplo. Se puede promover la transferencia intencional haciendo énfasis en la reflexión, la autosupervisión y la práctica amplia en distintas situaciones. La instrucción en estrategias conlleva menos tiempo que desarrollar un cuerpo de conocimiento experto, que se estima que requiere unas 10.000 horas, entre 5 y 10 años. Ser experto en lo que sea. Se ha estimado que requiere eso, entre 5 y 10 años, unas 10.000 horas, depende también de la dedicación diaria, ¿no? Pues la instrucción en estrategias, en este sentido, pues facilita adquirir un cuerpo de conocimientos experto.
conlleva menos tiempo, porque facilita la adquisición de conocimientos. Aunque no sustituyen totalmente el poder y el conocimiento, suelen compensar los niveles inferiores de ambos. ¿Vale? Se refiere a las estrategias o tácticas. ¿Vale? Todo esto que he hablado de enfoque táctico del aprendizaje y los marcos de pensamiento está incluido en el último de los 3 aspectos de la inteligencia que definió Perkins: poder, conocimiento y tácticas. ¿Vale? Y ya para terminar, ¿cómo planificar un programa de habilidades de pensamiento crítico? Vale, he destacado lo más importante y lo he comprimido aquí muchísimo, sobre todo para concienciar de la importancia y animar a desarrollarlos y ponerlos en práctica. Básicamente hay 2 categorías de programas diseñados para mejorar las habilidades de pensamiento, razonamiento y solución de problemas. Unos son al margen del currículo y otros son incorporados. Los que son al margen del currículo se exponen con independencia del área de contenidos y suelen tener lugar al comienzo de la instrucción. Pongamos por caso que inicia el curso y hay un colegio que está en planes de innovación educativa y dice: vamos a proponer a estos alumnos un programa de habilidades de pensamiento crítico, y lo hacen al comienzo del curso al margen de cualquier asignatura, como una extraescolar si queréis. Y luego los segundos son incorporados a un área concreta de contenidos. Persiguen 3 objetivos o metas: identificar las habilidades adecuadas. Ahora voy a explicar esto detenidamente. Poner en práctica la instrucción y evaluar el programa que se ha desarrollado. ¿A qué se refiere con identificar las habilidades adecuadas? Quiere decir que el profesor o profesora empieza el diseño de su programa con cuestiones sobre el modelo que orientará la instrucción. Y este modelo puede ser básicamente descriptivo o prescriptivo. Quiere decir, va a explicar un modo general de hacer este desarrollo de pensamiento crítico, o va a prescribir exactamente cómo se hace. El profesor tiene que elegir. Si el modelo es descriptivo, explica cómo desarrollar el pensamiento acertado, solamente el modo en que se desarrolla un pensamiento acertado. Hay que utilizar reglas, estrategias complejas para evaluar la información y toma de decisiones. ¿Vale? Yo creo que, según está expuesto en el libro, es el más eficaz. Luego, un modelo prescriptivo, también dependerá del tipo de alumnos, claro, explica poniendo ejemplos concretos, tanto de solución de problemas como de toma de decisiones, pero pueden resultar complicados y requieren más tiempo. Vale, los instructores deben decidir qué clase de habilidades de pensamiento quieren incluir en su programa. Aquí voy a poneros ejemplo del libro. ¿Qué clase de habilidades de pensamiento quiero yo incluir en su programa? Pues mira, aquí vienen 4 tipos de habilidades: pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones, solución de problemas. En función de cada tipo de habilidad se han establecido unas metas y unas habilidades que la componen. Lo voy a leer porque me parece fundamental que esto por lo menos suene y empiece a sernos familiar.
Si yo quiero desarrollar en mis alumnos la habilidad de pensamiento crítico, metas que puedo establecer en mi programa. Evaluar posturas opuestas o la claridad de las ideas, y tengo que desarrollar las habilidades que la componen: identificar posturas o ideas, analizar visiones enfrentadas, sopesar pruebas, reunir nueva información. Si quiero hacer un programa para desarrollar pensamiento creativo, las metas: generar ideas nuevas, desarrollar productos nuevos. Habilidades que la componen: establecer la necesidad de una idea, reestructurar la visión existente de un problema, generar posibilidades. Cuando el tipo de habilidad es la toma de decisiones, un programa para desarrollar esta habilidad se puede marcar la meta de lograr una decisión bien fundada. Habilidades que la componen: examinar la información disponible, evaluar la información, identificar opciones, sopesar opciones y tomar la decisión. Por ejemplo, luego hay otro ejemplo. Solución de problemas. Las metas o meta: llegar a una o más soluciones adecuadas de un problema. Habilidades que la componen: identificar, representar, seleccionar una estrategia, ponerla en práctica, evaluar el progreso, que es más o menos lo que dije al comienzo del vídeo anterior. ¿Vale? Para que veáis cómo, en función de la habilidad general que quiero desarrollar con mi programa, tengo que establecer unas metas y unas subhabilidades que la componen. Vale. Aparte, el instructor tiene que considerar si es más conveniente una instrucción directa o una indirecta. En la directa la dirige el profe, está centrada en reglas para pensar bien. Es eficaz cuando la estrategia es fácil de identificar y las soluciones del problema son limitadas. Por ejemplo, cuando está enseñando la descomposición factorial o cómo se resuelve una ecuación de segundo grado, pues la instrucción directa la dirige el profe. Para este tipo de habilidades de pensamiento crítico quizá es más complicada, porque aquí la estrategia o quizá sea más adecuada al principio de la instrucción, digamos un modelado muy estructurado, muy dirigido, y para que el alumno se suelte a utilizarla ya por sí mismo, la instrucción puede ser indirecta. En este caso la dirige el propio alumno o alumna y se pone énfasis en descubrimiento de criterios significativos. Quiere decir, esto está basado en la idea, que está comprobada, de que lo que se aprende por propio descubrimiento deja una huella más profunda en la memoria y tiene mucha más fuerza a la hora de, ¿cómo decir?, definir mapas cognitivos propios que te son útiles a ti por tus áreas de interés. Entonces, claro, un profesor que tiene varios alumnos no puede estar encima del autodescubrimiento, podríamos decir, del descubrimiento de los propios criterios de cada alumno. Esto es una cuestión de la implicación de cada alumno. Esta instrucción indirecta es útil para desarrollar pautas de reflexión sobre problemas mal definidos, como los dilemas éticos y morales de la vida cotidiana. Vale. Poner en práctica la instrucción. Este es el segundo objetivo o meta del programa que se quiera desarrollar. Una vez que ya el profesor ha decidido si va a orientar su programa por un modelo descriptivo o prescriptivo, ¿qué
tipo de habilidad quiere desarrollar con el programa y qué subhabilidades la componen. Si va a llevar a cabo una instrucción directa o indirecta, entonces pone en práctica la instrucción. Las habilidades se presentan en una secuencia clara y significativa que debe identificar y modelar para los alumnos. Quiere decir, sirve de modelo para que los alumnos aprendan. Y pone un ejemplo. Para la toma de decisiones es un ejemplo distinto y por aportar conocimiento lo he incluido aquí. Para tomar decisiones se podría decir que esta secuencia podría ser 1. Generar hipótesis causales. Referido a la toma de decisiones, pues puede estar concretada, por ejemplo, qué está causando la situación que estoy viviendo y que me obliga a tomar una decisión. 2. Criterios sobre las pruebas aceptables. Es decir, tienes que establecer qué criterios hacen que una prueba de esas hipótesis causales son aceptables. 3. Recabar información. 4. Evaluar la fiabilidad de las pruebas. Es decir, cómo de bien diseñadas están para poner a prueba las hipótesis. Y 5. Evaluar las propias conclusiones sobre las causas que planteaste, sobre la situación problema, ¿no? Bueno, me parecía un poquito más complicada que el ejemplo anterior de toma de decisiones, pero bueno, tomar buenas decisiones o decisiones bien fundadas es vital en la vida. Entonces, pues por ampliar. Y ya para terminar, el tercer objetivo meta es evaluar la calidad del programa que has diseñado, ¿no? Los instructores deben evaluar 3 aspectos del programa: la adecuación del diseño, la puesta en práctica y los resultados. En cuanto a la adecuación del diseño, pues te puedes hacer preguntas sobre el programa, ¿no? ¿Incluye todas las habilidades que queremos mejorar? ¿Dura lo suficiente como para alcanzar sus objetivos? ¿Tenemos algún sistema de apoyo? ¿Pueden las habilidades transferirse a nuevos dominios? ¿Ofrece suficientes oportunidades para practicar las nuevas habilidades? ¿Vale? Esto ya va a depender de si es un profesor que está dedicado exclusivamente a esto o si es un profesor de otra materia, pues tendrá mucho menos tiempo y dedicación. O sea, mucho menos tiempo disponible para dedicarle a esto, quiero decir. Pero si tú, en el caso hipotético de que hubiera instructores expertos en planificar programas de habilidades de pensamiento crítico, pues tendría que hacer esta primera evaluación del programa en cuanto a la adecuación del diseño. Luego, la puesta en práctica. ¿Se dominan las habilidades criterio? Quiere decir, esas subhabilidades que yo definí, ¿las dominan ya los alumnos? ¿Se utilizan dentro y fuera del aula? ¿Influyen en el pensamiento de los alumnos? ¿Proporciona feedback? ¿Vale? Que es importante también que el alumno tenga alguna referencia sobre cómo está aplicando. Y en cuanto a los resultados, pues puede decir, ¿el programa ha logrado sus metas? ¿Ha mejorado el pensamiento de los alumnos? ¿Transfieren las habilidades a otras áreas? ¿Vale? Muy sintéticamente. Y por hoy nada más. Espero que os haya gustado el contenido de hoy. Me parece crucial que se dedique tiempo, si no es en las horas del currículo, que yo entiendo que es muy difícil de modificarlo, pues quizá como extraescolar sería conveniente que los chavales y chavalas tuvieran oportunidad de aprender a solucionar problemas,
a tomar buenas decisiones o decisiones bien fundadas y a pensar de modo crítico. Espero que le saquéis provecho a estos contenidos. Muchas gracias. Hasta pronto.